Trabajo al artículo 216 del Código del Trabajo respecto a la jubilación patronal. ¿Qué opinión ustedes tienen al respecto? A ver, mire, primero, obviamente esta jubilación patronal surge antes de la vigencia del mismo Código del Trabajo que fue en el año 38. Desde ahí, luego ya fue parte del Código del Trabajo y como se ha planteado es un derecho adquirido de las personas trabajadoras. Obviamente la persona que se beneficia de acuerdo a la norma vigente, el 216 del Código del Trabajo, es la persona trabajadora que labora 25 años o más en la misma institución o empresa. O los trabajadores que por más de 20 años han sido despedidos a través de despido intempestivo se benefician con una parte proporcional. Entonces, ¿cuál es el elemento? El antecedente es de que el empleador prefiere votar antes que cumplan 20 años y pagar el despido intempestivo en vez de pagar derecho que es de la persona trabajadora luego que se jubila, que obviamente tiene que hacerlo hasta el último día de su vida y un año adicional a sus herederos. Eso dice el 216 y el 217 del Código de el Trabajo. Eso se plantea reformar. Tanto es así que ya hubo una primera discusión en el 2008. Esto no es nuevo. En el 2008 hubo una discusión donde participó el Frente Unitario y ahí no hubo acuerdo en el tema del porcentaje que también se presenta o se plantea hoy. Nosotros lo volvimos a plantear en el 2011 en la propuesta de Código del Trabajo, que por cierto nos archivaron. Está en nuestra propuesta en el artículo 95, si no me falla la memoria, del Código del Trabajo presentado por el FUD. Y nosotros decimos, siendo coherentes, estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo, y ahí coincidimos, por cierto, de que esta pensión jubilar patronal ya no sea únicamente 25 años o más en la misma institución, sino que sea acumulada. Que una persona trabaje 5 en una empresa, 10 en otra, 15 en otra y se beneficie. Perfecto. También coincidimos de que vaya o que se cree un fondo común. La diferencia está que nosotros planteamos que sea a través de una cuenta única, especial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El gobierno plantea de que sea a través de un fideicomiso. El tercer aspecto, obviamente, es que con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se debe discutir el tema de los estudios actuariales, porque solo el IES tiene estos aspectos, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la preocupación? Y lo que no se coincide es cuando en la propuesta del gobierno nos plantean que las dos partes debemos aportar. Y nosotros decimos, es pensión jubilar patronal. Y cuando en la propuesta nos plantean que la persona trabajadora debe entregar un aporte, ya se estaría eliminando este derecho adquirido. ¿Cómo se llamaría entonces? Ya se estaría desnaturalizando. Ya no sería pensión jubilar patronal. Y nosotros no podemos estar de acuerdo en eso, porque es patronal. El gobierno ha dicho que es un concepto. No es un concepto. Entonces, estando de acuerdo de que la parte empleadora entregue un porcentaje y que vaya a un fondo común desde el primer día, pero únicamente con el tema del aporte del patrono. Entonces, ahí está la propuesta, ahí está el debate. Se ha consensuado crear mesas de trabajo en 120 días y obviamente ahí vamos a discutir. Nosotros vamos también a presentar una propuesta porque hay que ver también algunos detalles, ejemplos. ¿Qué pasa si una persona labora 5 años y luego no consigue empleo? Y tiene que esperar 5 o más años para conseguir un nuevo empleo. ¿Qué pasa con ese aporte que le dio el empleador? Si es que obviamente se acuerda que vaya a un fondo común o a una cuenta del IES. ¿Cuánto tiene que esperar para retirar o únicamente lo tiene que retirar luego que haya cumplido 25 años o más en la misma institución o en varias? Entonces hay que ver algunos detalles y nosotros decimos, en los detalles está el diablo y ahí hay que poner atención. Oiga, don Fernando, pero entiendo que hay empresas serias que sí cumplen con este pago de jubilación patronal y hay otras que lógicamente no lo hacen. Despiden al trabajador antes de que cumpla esa edad, ¿no? Llegando a los 25. Yo creo que las empresas serias están dentro de ese 4% que se benefician los trabajadores. De hecho, que sí hay. Sí hay, Más claro. allá que el valor no ha sido el adecuado.
Porque hay que tomar en cuenta un aspecto. Mire, hay dos resoluciones de triple reiteración que se convierten obviamente en norma de aplicación de la Corte Nacional de Justicia. Lo hizo la primera en el 2021 sobre de cuál es el mecanismo de cálculo de la pensión jubilar patronal. Porque el 216 nos establece el mecanismo. Sin embargo, la Corte lo aclaró. Antes era que se dividía de los últimos 5 años. La Corte Nacional de Justicia establece de que es de la remuneración promedio, porque además se pagaba anteriormente el salario básico. Y la Corte Nacional de Justicia dice de la remuneración promedio del último año. Eso se obviamente multiplica por 5 y se aplica una fórmula que existe que va al tema de los años de edad que tenga la persona trabajadora, cuáles son los ingresos, porque ahí en el 216 existe un coeficiente que también se aplica, mire. Pero en el 2024 también la Corte Nacional de Justicia emitió una resolución exclusiva sobre este aspecto para las instituciones públicas, particular consejos provinciales y municipios, porque hay municipios que pagaban 30, 60 dólares. Y con este pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia, en la práctica, el empleador tiene que pagar de pensión jubilar patronal por lo menos el 50% del salario básico. No puede ninguna persona trabajadora pagar menos. Entonces, si bien es cierto, han habido empresas, instituciones serias que vienen cumpliendo, pero no han cumplido el tema del valor o el porcentaje exacto. Sí lo han hecho, pero no con el valor establecido. Exacto, establecido y aplicando la fórmula. Entonces, todas estas cosas obviamente tienen que discutirse. Esperemos que exista obviamente consenso, porque luego quien va a terminar aprobándolo es la Asamblea. Lo que estamos nosotros o lo que vamos a hacer en las mesas técnicas que el Consejo Nacional de Trabajo y Salario ha aprobado de manera tripartita, es tratar de buscar un consenso y luego presentarlo a la Asamblea Legislativa. Por eso, una propuesta que lanzó la actual ministra de Trabajo, ¿no? Una propuesta que la presentó hace 2 semanas. Sí, sí. Y obviamente ahí también se acordó las mesas técnicas. Entiendo que eso va a empezar desde el mes de junio, porque se dio un mes para que al interno se pueda discutir las organizaciones. Nosotros lo estamos... ¿Quiénes no participan, por ejemplo, como lo organizaciones estamos sociales? haciendo. A ver, en el tema del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, los representantes de los trabajadores por parte del Frente Unitario está nuestra compañera Marcela Arellano y el compañero Luis Cherres. Obviamente también están los amigos Chica y Salazar, más allá de la postura que ellos tengan. Y obviamente están los representantes de los empleadores y el Estado. Y obviamente ahí se ha acordado la creación de estas mesas técnicas de manera tripartita, y ojalá exista esa voluntad de llegar a un consenso y luego presentarlo a la Asamblea, que para nosotros esto no es nuevo, vuelvo y repito. Pueden revisar la historia, y nosotros en el 2008 ya presentamos una propuesta similar y ahí no hubo acuerdo por porcentaje. Nosotros, por ejemplo, en la propuesta del código hablamos de un porcentaje del 10% de los trabajadores, del salario que gana el trabajador, que debería aportar el empleador. ¿Ya? El gobierno no se ha atrevido a entregar propuesta. Para eso se requiere obviamente la participación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con el tema de los estudios actuariales. Y entonces yo creo que en una primera reunión escucharemos la ministra habla de mitad y mitad, ¿no? Pero esto no sería correcto. Ahí hay desacuerdo. Nosotros ahí no está el Frente Unitario, nuestra central sindical, ahí no estamos de acuerdo, porque ya no sería pensión jubilar patronal. No podemos pasarla al tema patronal como que si fuera algo similar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahí sí es compartida, que se entrega el 20.60, tanto el empleador como el trabajador. Es la del IES. Entonces, a nosotros nos preocupa también que algunos representantes quieren confundir
la pensión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ahí sí es el aporte compartido, vuelvo y repito, claro. con el tema de la pensión jubilar patronal. Entonces no se puede mezclar. Yo le decía a un compañero en el Consejo Claro, del es Trabajo una cosa no y se otra. puede Lógico, mezclar son camarones cosas con diferentes. papas, le decía, hablando de la costa y de la El siesta. trabajador cumple 25 años y ahí tiene Claro, que la es empresa. el patrono, Claro. es la empresa, La en empresa, este caso, correcto. o es la institución. Entonces, ahí obviamente nosotros no estamos de acuerdo y vamos a demostrar jurídica, técnicamente, que no es viable. Tanto es así que un mismo O sea, la propuesta de la ministra Ivonne. tanto es así que un mismo exministro del Trabajo, que estaba ahí como parte de la persona representante de los empleadores, dijo: esto es un derecho adquirido. Que no lo digo yo, que lo ha hecho la Corte Nacional de Justicia, la Corte Constitucional, etcétera, ¿Y etcétera. por qué no se aplica, pues? Es que ese es el problema. No se aplica, pues. Eso, o sea, por eso Claro. el- El problema es que, mire, cuando despiden a una persona trabajadora cuando cumple 19 o antes de los 20 años, antes que llegue a la edad de... para nosotros es una arbitrariedad, porque es una decisión unilateral del empleador. Y el ministerio, obviamente, de acuerdo a la norma, dice: a mí lo que me compete es verificar si es que el empleador recibe lo que por ley le corresponde. Por el tiempo de trabajo, ese tiempo de Pero trabajo. no hay una norma que diga o que prohíba que el empleador despida Antes al de que- trabajador únicamente por el hecho de que va a hacerse beneficiario de este elemento. No hay. Entonces, todas esas cosas también se tienen la que ley discutir. no Entonces, establece ninguna, nosotros no hay una decimos, cláusula que obligue. está bien discutir este aspecto, pero lo fundamental es discutir un nuevo Código Orgánico Integral Laboral. Entonces habrá que ver si es que en la planificación de la Asamblea o en la agenda legislativa está eso, porque hasta el momento no nos han dado luces. El nuevo presidente en su discurso en la rueda de prensa no nos ha dicho. Entonces para nosotros es fundamental el nuevo Código Orgánico Integral Laboral, el tema de la nueva Ley de Seguridad Social. Y nosotros obviamente vamos a plantear a la Asamblea que esos son los aspectos que se requiere. Y don Fernando, ¿y usted como estudioso en qué país sí se respeta y bajo qué norma, bajo qué código, por ejemplo, lo hacen? Hay otros países que sí lo... El tema es que los mecanismos son distintos, no son los mismos. Por eso cuando nos dicen, es que tenemos el sueldo más alto, pero las condiciones son Comparado, por diferentes. ejemplo, con Colombia, Perú, ¿cómo es el Claro, mecanismo? el Ya. costo de la canasta básica familiar, por ejemplo, de Colombia y de Perú son diferentes a la nuestra. La misma moneda. Entonces, no cabe decir es que tenemos el sueldo, por ejemplo, más alto de Latinoamérica cuando son condiciones económicas, políticas y sociales diferentes, distintas. Entonces, ellos dicen que en Colombia y en Perú sí se da ese aspecto de que los trabajadores aportan un porcentaje, pero no ha funcionado, no ha servido. Entonces, debemos centrarnos de acuerdo a la realidad y obviamente a las normas y a los derechos adquiridos en nuestro país, más allá que siempre también serán necesarias, justas, tomar referencias las legislaciones de otros países. 7:52 minutos, 7:52 minutos. En estos 120 días ustedes van a ser parte de las mesas. Sí, técnicas. nosotros hemos pedido una reunión con la señora ministra, entiendo que nos ha concedido esa reunión para la próxima semana, y ahí un Perfecto. poco vamos a conocer de cómo se van a constituir estas mesas, que es fundamental la discusión, el debate, y obviamente respetando los criterios, las posiciones y las propuestas que no necesariamente vamos a coincidir, pero creo que eso lo hace diferente y le da importancia al debate. Caso contrario, no tendría razón de serlo. Entonces, nosotros vamos a participar y más adelante ya iremos viendo cómo se avanza. Esto no va a ser inmediatamente, es un tema complejo, y esperemos a futuro que recojan también nuestras propuestas y que las personas trabajadoras que buscan tener un empleo estable, que son la mayoría de los ecuatorianos, accedan a este beneficio, porque buscamos que todas las personas primero tengan un trabajo decente, salarios dignos y todos los beneficios que establece la ley. 7:53 minutos. Le agradecemos al ingeniero José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Hemos dialogado temas importantes de la coyuntura política y también de lo laboral, ingeniero. Gracias, Esperamos buenos días. contar después con su presencia para ver qué resultados Claro que hay sí, en estas mesas. si bien es cierto, he dejado la presidencia de turno del FUD, pero somos parte del mismo en calidad de vicepresidente.
Y obviamente todos los presidentes de las centrales tenemos la vocería, y yo creo que lo importante es que el mensaje que damos es un mensaje consensuado, unificado de las 6 centrales del Frente Unitario, que obviamente eso nos ha hecho diferentes, y en la misma línea de siempre luchar por que todas las personas trabajadoras tengan los derechos, y sobre todo el derecho al trabajo, a la educación y a la salud, que son aspectos fundamentales. Perfecto, 7:54 minutos. Gracias, ingeniero, que tenga excelente día. Gracias a ustedes, buenos días. Tenemos a Luchito Encalada desde Luchito. Exteriores a través de Unión Radio.